En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este programa Viva y Eficaz. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a hablar de la suficiencia de la gracia de Dios. La verdad es que todo el universo y todas las criaturas inteligentes y racionales que Dios ha hecho, y no solamente las criaturas racionales, las que nosotros llamamos irracionales, refiriéndose a los animales y todo lo que vive y llena esta tierra, todos se benefician de esa suficiencia de la gracia de nuestro Dios. Pero hoy vamos a hablar de la gracia de Dios en relación al llamado al ministerio que la iglesia tiene y que cada uno de nosotros tenemos. Y vamos a tomar como ejemplo de la recepción de esa gracia al apóstol Pablo. En el capítulo 11 y capítulo 12, principalmente en el capítulo 12, Pablo defiende su ministerio porque muchos menospreciaban a Pablo y al ministerio que había recibido, diciendo que Pablo no era un apóstol con la misma autoridad que tenían los apóstoles originales, es decir, aquellos apóstoles que el Señor llamó cuando estuvo acá sobre la tierra. Habían enemigos del apóstol Pablo, hombres que tenían envidia del ministerio maravilloso que Pablo, según la gracia de Dios, había desarrollado. Porque ciertamente que Pablo había predicado más que todos los apóstoles juntos. Él así lo dijo. Él dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos. Había fundado una enorme cantidad de iglesias, había puesto el fundamento doctrinal en esas iglesias como perito, arquitecto, había trabajado y predicado en todo lugar y además de eso había escrito la mayoría de las epístolas que ahora conforman el Nuevo Testamento. Pero siempre hay personas envidiosas y siempre los siervos de Dios han tenido enemigos gratuitos. Además, hay hombres que, energizados e impulsados por el diablo, persiguen a los siervos y siervas del Señor. Pablo había sido vilipendiado, había sido menospreciado y trataban de destruir la reputación del apóstol. Él tuvo que defender su ministerio. Los falsos profetas, los falsos apóstoles, los que tenían envidia del ministerio del apóstol Pablo, se llamaban a sí mismos como verdaderos apóstoles y se jactaban. Y Pablo, que era un hombre humilde, él nunca habló de sí mismo y nunca testificó de todo lo que Dios había hecho por mano de él, precisamente para que nadie tuviera más alto concepto del apóstol que debía de tener. Pero ciertamente se vio obligado a expresar
a enumerar delante de sus enemigos lo que Dios había hecho en él. Y recurrió primero en el capítulo 11 a hablar sobre los sufrimientos. Él dijo que esos sufrimientos y persecuciones, privaciones que había tenido, eran como credenciales que hablaban precisamente de que él había sido un hombre especialmente escogido de parte del Señor. Entonces él habla de esos sufrimientos y también en el capítulo 12 habla de los privilegios, de las grandes visiones que el Señor Jesús le había dado. El Señor dijo desde el principio que llamó a Pablo, que Pablo iba a sufrir mucho. Yo le enseñaré cuánto debe de padecer por mi causa. Y también el Señor habló a Pablo y dice, yo me apareceré a ti en varias ocasiones. Fue Pablo el que fue instruido directamente de parte del Señor. Él no recibió el evangelio de hombres, ni por hombres. Él recibió el evangelio y la instrucción y la revelación de este evangelio directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo acreditaba como verdadero apóstol, porque los apóstoles originales no fueron enseñados por hombre alguno, sino por Jesucristo mismo, que les habló, que les instruyó, les capacitó sobre el evangelio y sobre cómo se hace la obra de las misiones. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Pablo fue llamado directamente de parte del Señor. Pablo no recibió el evangelio de hombre alguno. Él iba camino a Damasco y ahí Cristo, el Cristo resucitado, se le apareció y recibió el llamado directamente de los labios del Señor y comisionado como apóstol directamente por el Señor. Y fue testigo de la resurrección de Cristo porque Cristo se le apareció glorificado cuando iba a entrar a Damasco. Y la instrucción del evangelio la recibió directamente el apóstol por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los milagros y prodigios y sanidades que Pablo hizo también lo acreditaban como un hombre que era apóstol y comisionado por Jesucristo. Pero también él habla de las visiones. Él habla de una visión en particular que fue una visión que lo marcó a él y fue un grande privilegio. Dice en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, dijo Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee o me golpee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades
para que repose sobre mí el poder de Cristo, y por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí ciertamente Pablo está hablando de la suficiencia de la gracia de Dios manifestada en la vida de él, como también en la vida de toda persona que ha sido llamada por Dios a través de toda la historia sagrada. Es lo que hemos estado enseñando en las predicaciones anteriores, que el Señor dice que separado de Él nada podemos hacer. No podríamos hacer la obra de Dios de una manera correcta. No sería de ninguna manera efectiva y eficaz lo que nosotros hacemos en la obra que Dios nos ha encargado en la iglesia, si no aprendemos a depender de Él, a confiar en la suficiencia divina que hace que ciertamente nosotros podamos cumplir con la voluntad del Señor. Pablo ha hablado en el capítulo anterior, en el capítulo 11, de cómo ha sufrido a causa de la predicación del Evangelio. Muchas cárceles, muchas veces encarcelado, lo azotaron 5 veces con vara, le dieron una enorme cantidad de azotes por varias ocasiones, 40 azotes menos 1, y además de eso, fue metido en cepos en las cárceles, estuvo en peligros en los caminos, estuvo náufrago 2 veces, y Pablo da ciertamente una lista bastante larga de cómo ha sufrido a causa del Evangelio, cumpliéndose así lo que Jesucristo le dijo a Ananías: anda, ora por ese hombre, porque yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mi causa. Pero Pablo habla aquí de cómo Dios le reveló cosas extraordinarias, porque como había sido menospreciado, entonces Pablo recurre a las visiones y a los privilegios que el Señor le había concedido a él. Él dice que fue arrebatado al tercer cielo. Si el éxtasis de ese arrebatamiento al tercer cielo fue de tal magnitud que él no sabe si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo. Él no lo sabe, porque el éxtasis fue de tal naturaleza que no estaba consciente de cómo es que había sido llevado al paraíso, a la presencia misma del Señor, y que allí oyó palabras inefables, palabras que no se pueden repetir, palabras que solamente él las escuchó y las guardó en su corazón. Y él dice que esto es un grande privilegio del Señor. Y él también habla de su debilidad como ser humano, que él habla de esa suficiencia de Dios, de Cristo, que lo ha sostenido a través de los sufrimientos y lo ha mantenido en humildad a través de los privilegios que había recibido de parte del Señor. El privilegio de ser llamado directamente por él cuando va a Damasco, el privilegio de ser instruido porque él recibió el evangelio de los labios de Jesucristo, el privilegio de ser comisionado directamente por él
Eso se encuentra en el libro de los Hechos, cuando el Señor le dice que tiene que predicar el evangelio a los gentiles y lo constituyó maestro de los gentiles y les dijo que tenía que predicar la redención que era en él para que los judíos se convirtieran de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Grandísimos privilegios había tenido Pablo, porque la Biblia declara que hacía Dios milagros extraordinarios por las manos del apóstol Pablo. Tanto era así que los mantos y delantales de Pablo eran llevados a los enfermos y los enfermos se sanaban al contacto de estos mantos, saturados por el poder de Dios, porque era un hombre lleno del Espíritu y los demonios salían dando grandes voces. Ahora Pablo dice que para que la grandeza de las visiones y privilegios no le exaltase desmedidamente, entonces le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, para que le abofetee. Y entonces Pablo dice que ha estado orando, y él dice 3 veces he orado para que el Señor lo retire de mí. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta es la ley de las 3 veces, que quiere decir que perseverantemente Pablo clamó una y otra vez para que el Señor lo liberara de este mensajero de Satanás. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Además, Pablo declara que este mensajero de parte de Dios, usando al enemigo, era un plan para mantenerlo a él humilde, dependiente de él, sin exaltarse, porque él dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y el Señor le dijo, no te quitaré ese aguijón. Era como un freno para mantenerlo a Pablo dependiendo absolutamente de él. Y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, al comprender este propósito divino para con él, dijo, pues me voy a gloriar más bien en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, paradójicamente soy fuerte. Esta es una lección que nosotros tenemos que aprender de Pablo, de esta experiencia que Pablo tuvo con el Señor. Ciertamente todo lo que nos sucede tiene un propósito. El Dios nuestro es un Dios de propósitos. Y principalmente nosotros, amado hermano y hermana que estamos sirviendo al Señor, el Señor quiere que mantengamos una actitud de humildad y una actitud de dependencia en Él. Él no quiere que nosotros seamos autosuficientes y arrogantes, sino humildes, y que clamemos a Dios para que Dios nos ayude en todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la suficiencia de la gracia de Dios. Tenemos que depender de Él y recordar que en nosotros no hay mérito, fuerza y sabiduría alguna. Que todo lo que nosotros hacemos es por la gracia del Señor, guiados por el Espíritu Santo que está en nosotros. En la economía de la gracia no hay lugar para la arrogancia ni para la jactancia, sino que Pablo nos dice que nosotros debemos de comprender que somos insuficientes y que cuando somos débiles y lo reconocemos y buscamos la gracia del Señor
nos hace fuertes y capaces. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde a ustedes y aprendamos a depender de la gracia del Señor. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.